Shalom. Les saluda el israelita. Les presentamos el tema, la Eclesía. Por Natán Yahu ben Yahosef. Sofonías 2:9. En aquel tiempo cambiaré el lenguaje de mi pueblo Israel que haga aliyá, y hablarán hebreo Kadosh, de modo que todos puedan invocar mi nombre Yahuwah, y para que me sirvan de común acuerdo. Por ejemplo, cuando ustedes comenzaron con esto, le decía, Dios, Jehová, Señor, y miles de acrónimos. Subió al siguiente escalón, y lo llamaban Hashem, el Eterno, Elohim, Adonai. Subieron el siguiente escalón y lo llamaban Yahweh, Jehová, etc. Sin embargo, ninguno de esos acrónimos son su nombre. Y ustedes y miles como ustedes se quedaron allí un tiempo, entonces les tocaba subir el siguiente escalón, van en el octavo, y son 1000 escalones, como un día, sencillo. Déjeme con respeto y admiración, en Shalom decirles que el error de los hispanos es hablar hebreo con letras en español, y allí es donde todos fallan, no quieren ver la gramática hebrea, sino la gramática castellana, y eso no funciona así. Mire otro pequeño error. Ustedes escriben y dicen Israel, sin embargo, en hebreo no es así, en hebreo es Yisrael. Tiene una yud empezando, una a con acento, y una terminación con él. ¿Por qué? Porque la palabra Yisrael tiene un valor numérico, y muchos significados proféticos, y así como usted la usa Israel, no dice nada. Pero sí, Yisrael tiene muchos significados. Yisrael significa el que lucha del lado de Yahuwah y vence, Am Yisrael, también significa descendientes de él, Bene Yisrael, Beit Yisrael, retorno de él. Y derecho de la primogenitura. Permítame mostrarle en hebreo, este comienza con una yud, y no con una i de punto, Yisrael. Vea Strong H 3468. Ahora bien, espero que no se molesten, sino que suban el siguiente escalón, porque todavía nos faltan unos cuantos shalom. Me gustaría enviarles los estudios, sobre todo el del verdadero nombre de Yahuwah, pero veo que ustedes me ignoran y los botan a la basura, pero lo que ustedes no saben es que están botando oro puro. Sin embargo, si alguien está interesado, o quiera de mis estudios sobre este tema del verdadero nombre, y otros 40, escríbame a natandisrael@yahoo.com. Quizás para algunos, no es el tiempo todavía de recibir estas verdades. Si ellos creen que el nombre del Creador es Yahweh, me gustaría que alguien me regale un estudio que pruebe esa verdad que ellos aseguran decir, tengo tantos años estudiando Torah y todavía nadie lo ha podido demostrar, ni lo harán. Raf, Natán Yahu. La Eclesía. A partir del año 70 de la era común, Augusto César envía al general Tito a poner orden en la tierra Kadosh, y César obliga a los hebreos bajo pena de quemar el templo, para escoger un día de reposo para ellos, que no fuera ni el viernes, que ya era del Islam, ni el domingo que ya era de Roma, o el día del Señor, el día de Baal, o el día de César. Los rabinos, al no obedecer la orden de Augusto César, ordenó quemar el templo de Herodes el Grande, quemó los manuscritos, el Torá, los libros de registro de los hebreos, saqueó el templo de Herodes, y se roban todo lo que allí existía menos el arca del pacto, porque Yirmiyahu ya hacían años atrás, la había escondido. Los rabinos judíos guardaban en ese entonces el Shabbat del Torá visto por el sol, la luna y las estrellas, pero obligados por Tito después que vieron su ídolo quemarse, el templo de Herodes el Grande destruido, escogieron el día sábado para su Shabbat porque en latín sábado se dice Shabbatum. Repasemos la historia. Bereshit 1:14. El Shabbat solar lunar estelar de Yahuwah ha sido cambiado en múltiples ocasiones por Satanás a propósito. Sobrepuesto en un día creado por el hombre a través de Roma/Turquía, con su calendario gregoriano. Quizás si yo lo digo tú no lo crees, pero tengo sustento escritural para afirmarlo, veamos. Daniel 7:25. Él hablará palabras contra Jaelión, a los Kadosim del Elión quebrantará, pensará, e intentará alterar los tiempos y el Torá. Serán entregados en su mano por un tiempo, tiempos, y medio tiempo. Segundo de Reyes 22:23. El rey Yahuzziyahu, siendo un niño de 8 años empezó a gobernar a Yahuda en Jerusalén, fue rey por 31 años, e hizo lo recto delante de Yahuwah. Segunda de Reyes 23:5.
A los 18 años de edad, limpió el Beit Hamikdash de Yahuwah, quitó la idolatría satánica que habían puesto sus antepasados, la cual quemaban incienso al dios Sol Baal, el Alá, a los signos del zodíaco estrellas, y a los ángeles caídos de los ejércitos de los Shamayim. Como ya lo acabamos de ver, Satanás cambió los tiempos asignados, y los cambiará cada vez que él quiera, no solo al mundo mundano, su mundo, sino también a Efraín y a los Yahudim. Lo que no podrá tocar, son las señales ot que son sol luna estrellas, dadas por Yahuwah para señales, compárese Bereshit 1:14, pero si Satán cambia los tiempos dentro del planeta Tierra. Quiero aclarar que el sol luna estrellas, no se pueden adorar, son solo para ver para guardar moedim tiempos señalados, son las od señales. Pero este bandido volvió a hacerlo a través del imperio, con el general romano Tito, en el año 70 de la era común. Cuando este soldado incircunciso, entró a la Eretz Kadosh, violó al pueblo de Yahuwah, masacró, mató, y quemó el templo con todo lo que había dentro incluyendo su Torá. Revelación 2:12-13. Obligó a los hebreos a participar del nuevo orden mundial, en la oscuridad de Satanás, desde Pérgamo Constantinopla, que es la Turquía moderna, establecido su calendario, juliano que había aparecido en el año 46 de la era común, usando a sus iluminates, los masones musulmanes, dispersados en las naciones, inyectando su propio tiempo solar lineal creado para su dios Alá, con el único fin de engañar nuevamente al pueblo de Israel. Obligó a los residentes de la tierra Kadosh, a escoger un día para celebrar su Moed de Yom Shabbat, siempre y cuando no tocaran el domingo Dominicus, o día del Señor, que había sido asignado desde Roma, por adorar en ese día al dios César. Enero 1 del 2010, en Alemania, el Dominicus, es llamado Día Santo. Yahuda no se dejó intimidar por César Tito y no obedecieron la orden, así que el general romano les quemó y tumbó a su dios el templo de Herodes el Grande. Que entre otras cosas no era el Beit Hamikdash, de Yahuwah. Así que la cúpula del Kohanim Yahudi, obligados cayeron en la trampa satánica, y escogieron el sábado Sabatún, como el día para celebrar el Shabbat de Yahuwah, por dos razones. Primero, su nombre en latín, Sabatún, se parecía mucho al Shabbat hebreo. Veámoslo. Sabatún. El Shabbat anual en hebreo se le llama Shabbatón, en latín es Sabatún, son muy parecidos. Segundo, porque era el séptimo día de la semana romana. Así que ellos se equivocaron, y escogieron un día romano, juliano, y diabólico, para celebrar su propia Moed. No la Moed estipulada y establecida por Yahuwah, a través de los tiempos asignados, vistos por su calendario solar lunar estelar, registrado en Bereshit 1:14-18. No obstante, los musulmanes escogieron el viernes romano, para su dios a la media luna. Así que en el 332 de la era común Satanás usó de nuevo a otro de sus Illuminatis desde Roma, al Papa Constantino, para que siguiera su historia demoníaca romana islámica. Constantino nació, y viene de Constantinopla, Turquía, él siguió la corriente yahudí romana, y les cambió a los hebreos que se habían injertados en esas naciones paganas gentiles, a guardar el Shabbat sabático por el domingo. Solo a los hebreos que vivían en Roma, que luego fueron obligados e infiltrados a la nueva religión, convirtiéndolos a la diabólica Santa Madre Iglesia Católica Apostólica y Romana. Muchos de estos hebreos, pertenecientes a las 10 tribus dispersadas obligados, cambiaron otra vez el Shabbat solar lunar estelar, por el domingo romano, formando parte de los analfabetos, con la misa dominical de 5 a.m. a las 10 p.m. Es tan pobre la traducción del arameo al griego, en el Pacto Renovado, que en griego no existe una traducción clara para el Shabbat solar lunar estelar, en español le dicen sábado. El sábado es un día romano, no torático, como ya lo expliqué y que no necesita más argumentación, para que lo entiendas. Vamos con la iglesia. La famosa iglesia nació en el año 332 de la era común con el primer papado llamado Constantino. Este hombre ya sabemos que nació en Constantinopla, Turquía, era un islámico musulmán, y como todos ellos quería conquistar el mundo a la fuerza, creó su propia religión llamada Iglesia Católica Apostólica y Romana, mató a su esposa y a su propio hijo para evitar que lo destronaran del trono. Como musulmán tuvo muchas otras esposas a las escondidas.
El calendario solar lineal romano. Es mundano, satánico, es un calendario helenístico lineal evolucionista. Los nombres de los días de la semana del calendario romano, fue diseñado exclusivamente por Satanás para distraer al pueblo elegido, con el único propósito de que no celebráramos las Moedim de Yahuwah a su tiempo asignado. Estos días corresponden al nombre de un dios, que es el mismo nombre de un planeta de nuestro sistema solar lunar estelar, como veremos a continuación, excepto el domingo, que fue diseñado para Satanás. Mostraré en ese orden español, inglés y latín, los nombres de los días semanales y su real significado. Español, inglés, latín. Primera, domingo, Sunday, Dominicus dies. Segunda, lunes, Monday, lunar dies. Tercera, martes, Tuesday, martis dies. Cuarta, miércoles, Wednesday, Mercury dies. Quinta, jueves, Thursday, Jovis dies. Sexta, viernes, Friday, Veneris dies. Séptima, sábado, Saturday, Sabbatum. Primera, domingo, Sunday, Dominicus dies. Día del Sol, Día del Señor, Dios Baal o Día del Bacasá, /culto, /ocultismo. Domingo significa Día del Sol, en alemán, finés, danés, holandés, japonés, sueco o tailandés. Mientras que en idiomas como el búlgaro, checo, eslovaco, español o polaco significa Día del Señor. Existen excepciones, como en el húngaro, donde significa Día de la Feria, o el ruso, donde significa Día de la Resurrección de Cristóbal. Nótese que el calendario juliano apareció en el año 46 de la Era Común, sin embargo, en el año 60 de la Era Común, el Imperio Romano llamó a este día, Dominicus César, Domingo de César, o Domingo del Señor César, donde los plebeyos rendían culto al César que estuviese gobernando el imperio. Hoy es igual. Este César es el Papa en turno. Segunda, lunes Monday lunar dies. Día de la luna o día de la media luna, día de Alá. Tercera, martes Tuesday martis dies. Día de Marte, y martes es el día del dios de la guerra. Cuarta, miércoles Wednesday Mercury dies. Día mágico, cruz en honor al dios Mercurio, o mierda. Quinta, jueves Thursday Jovis dies. Día de Júpiter. Sexta, viernes Friday Veneris dies. Día de Venus, o la diosa Venus, diosa romana del amor y el placer sexual. Séptima, sábado Saturday Sabbatum. Día de Saturno. Hacen mención del dios Saturno y al planeta. El Shabbat solar lunar estelar de Yahuwah. Los Yahudim y los hermanos mesiánicos, los guardan el viernes romano en la noche, al sábado romano a la caída del sol. Viernes 6 de la tarde a sábado 6 de la tarde. Mientras tanto la iglesia los celebra el domingo romano, en el Oriente Medio el Islam usa hasta hoy un día romano con nombre de hombre, para celebrar su fiesta y están muy mal en lo que ellos en ese día adoran. El domingo, el viernes, y el sábado son una mentira, pues ni el viernes en la noche, ni el sábado romano, es el Yom Shabbat de Yahuwah. Él marcó su Yom desde el macro universo, no en la tierra de los hombres insensatos, lobos perversos vestidos con trajes de ovejas, que han nacido para destruir su obra perfecta. No obstante, en el idioma hebreo, los yamim de la semana no tienen nombres paganos. Yahuwah les dio un valor numérico, mostrados en Bereshit 1, 5, 26, 31. Fue la tarde y la mañana un Yom 26 hagamos al hombre, 31. Fue la tarde y la mañana el Yom Shishi. Bereshit 2, 2. Acabó Elohai en el Yom Shishi la obra que hizo, y contempló el Yom Shabbat toda la obra que hizo. Esto es revelación de lo alto. En Yom Shishi Yahuwah cesó y no descansó. Él no se cansa, está mal llamado día de reposo. Recuerda que él no se cansa. Yahushua es el creador. Este es el único Yom en el que Yahuwah, además de darle un valor numérico, le da un nombre profético, Shabbat. No se llama sábado ni se celebra el sábado romano, sino el Shabbat de Yahuwah, guiados por el calendario de Yahuwah que es a través del sol, la luna, y las estrellas, algo que Satanás no ha podido corromper, ni modificar. Estos son los días 8, 15, 22, 29. Bereshit 1, 14. El Shabbat solar lunar estelar significa Shalom, de Yahuwah, y para Yahuwah.
Motzei Shabbat, que traduce el Shabbat a la caída del sol. Compárese Shemot 31, 12, 18. Jessica o Jezabel. Las iglesias denominacionales. En 1517 de la era común, la cera de Satanás a través de Martín Lutero, y sus discípulos protestaron, convirtiéndose en protestantes, más tarde en cristianos. La ignorancia y rebeldía, en la Reforma, deformaron muchas palabras, siguieron a Constantino, y no a Yahuwah al no guardar el verdadero Shabbat. Así que los cristianos siguen el curso del Bakasá/culto/ocultismo dominical. ¿Qué significa adoración a los santos? Este empieza a las 8 a.m. y termina a las 10 p.m. Compárese Revelación 13. ¿Sabes tú qué significa la palabra o el término santo? Esta viene del vocablo latín santus. ¿No lo sabes? Busca un diccionario y quedarás frío. Esta palabra se define como detestable. Pero la rebeldía de Martín Lutero le costó la excomunión de su Iglesia Madre Católica. Sus 95 tesis, sus indulgencias, vinieron acompañadas de un odio terrible de antisemitismo en contra del pueblo elegido, al reemplazar al Israel escritural por su nueva religión humana adulterando aún más lo adulterado. Y Satanás vuelve a engañar a Dimá, nace el protestantismo, la hija de Roma, los gentiles/cristianos, como una nueva era, llena de dogmas y fantasías espirituales, con doctrinas humanas, dejando las que le conviene de su madre la Iglesia Católica, y votando las que no encajan en su nueva búsqueda de su propia verdad. Entonces se cumple el dicho que dice: el perro vuelve a su vómito. Las nuevas reglas del juego son dogmas salidas de cualquier contexto escritural de origen Kadosh. Lo primero que este monje hace es aceptar el cambio nuevamente del nombre de Yahuwah, por el acrónimo híbrido llamado Jehová, haciendo caso más a los rabinos masoretas que al creador Yahuwah. Al pueblo de Israel lo desaparece, cambiándolo por su nueva revelación humana. La iglesia, griego rizaron, cambiaron la palabra hebrea edá, que significa asamblea o congregación especial, por eclesia, que traduce los sacados afuera, y de ahí al latín iglesia, y aparece ya no María como la reina, sino el espíritu de Jessica/Jezabel, como la madre, la reina controladora de la iglesia cristiana, confundiendo aún a los varones de la misma, y esta rebelión ha traído como consecuencia la división, la maldición, el robo, el adulterio, la fornicación, y el asesinato a nombre de Jesús. Lutero se deja seducir por las caricias de los griegos, y la Grecia islámica musulmana del dios Alá, juega el mejor papel de su historia engañando al mundo cristiano sincretista. Compárese Yirmiyahu 8:8. Los fariseos, la iglesia gentil, traducen nuevamente el Sefer Torah hebreo al árabe, de este al griego, otro idioma pagano, del griego al latín, un idioma confuso, del latín al alemán, y de este a los diferentes idiomas en el mundo. Lo lamentable, es que la traducción sigue siendo muy pobre. 51 años después de la reforma de Martín Lutero, aparece en el 1568 de la era común, la primera Biblia en castellano llamada la Biblia del Oso de Casiodoro de Reina. Años más tarde sería conocida como Reina Valera. Hoy suman millones de estos ejemplares, hechos para cada gusto en especial, y cada denominación tiene su propia. Como musulmanes filósofos que son estos sabios y maestros griegos, cometieron quizás los errores y horrores del catolicismo, y muchos más, distorsionaron la verdad, por un caldo de mentiras, asegurando mentiras humanas por verdades, le agregaron cosas de hombres, mandamientos humanos, le quitaron los mandamientos de Yahuwah, resaltaron con la mayor importancia a una iglesia que no existe en los originales, y opacaron al pueblo elegido de Yahuwah con leyes humanas dispensacionalistas, que reemplaza falsamente a Israel por la iglesia, sin ni siquiera contar con el consentimiento de Yahuwah. En Matityahu 15:24. Yahushua respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero si estos sabios humanos hubiesen al menos leído y estudiado los originales del Sefer Torah, sabiendo de antemano el hebreo, quizás la historia hubiese cambiado de dirección. No quiero mofarme con este comentario, pero estudiando profundamente las diferentes traducciones de la Biblia de los amigos cristianos, todas ellas tienen errores doctrinales y palabras claves que al hoy saber la correcta traducción hebrea, nos dice algo completamente diferente a lo que Yahuwah nos quiso decir.
Así que, lo que aprendimos en el cristianismo, fue un montón de errores y miles de mentiras. Por lo que hoy pido perdón a los que engañé con un falso evangelio, tomado por enseñanzas de terceros y traducciones erróneas. Para los cristianos, la única verdad es la que ellos predican. Están tan equivocados, que ellos creen que tienen la verdad absoluta, y si no fuera así suponiendo que sí tienen razón y poseen la verdad, entonces, ¿por qué existen tantas divisiones al seno del mismo cristianismo? ¿Por qué se dividen en miles de sectas? ¿Por qué unos piensan de una manera y otros de otra, y otros de otra? ¿Acaso no todos leen la misma Biblia? ¿Cuál es la razón de las miles de traducción de las Biblias? ¿Por qué no hay unidad entre ellos? Si ellos no quieren guardar el Shabbat, aduciendo que el día del Señor es el domingo, yo les pregunto por qué no guardan el domingo completo. ¿No tiene un día 24 horas? Cuando ellos mismos saben que al final de los tiempos asignados de Yahuwah ha suministrado la Dabar profética hebrea más completa de todos los tiempos, y somos justamente nosotros, los efraimitas, Nazarín, quienes hemos reconocido la verdad, quitando de nuestros ojos el velo que produjo nuestra ceguera espiritual ancestral farisea. Hechos 3, 21. Por la pura Rahamim de Yahuwah Él nos ha mostrado a Yahushua HaMashiach, y nos deja ver el verdadero nombre Kadosh de Yahuwah Elohai nuestro Abba, para conocerle más y más de aquí en adelante, a través del carácter hebreo, que siempre él tuvo, y que nunca cambió, ni cambiará. ¿No fue Satanás a través de los hombres quien así lo diversificó? ¿Qué te haría pensar a ti el hecho de cuál sería la razón válida para creer en las escrituras greco-romanizadas, cuando las hay originalmente en hebreo? Con nombres de gentes y lugares completamente hebreos Kadosh Koser, puros, no con términos griegos, ni latinos, o romanos. ¿Conoces tú a través de los tiempos, contando con este último siglo, a un Yahudí que se llame, se haga o se haya llamado Jesús? ¿Crees que Yahuwah pensó ponerle un nombre greco-latino a su hijo Yahudí? Si tu respuesta es sí, me gustaría saber en qué tierra o planeta vives. Es hora de despertar a los Goyim /gentiles /iglesia, y a Yahuwah. Por eso decimos levántate Israel, y conoce a tu verdadero creador Yahuwah es su nombre. No te dejes engañar más, por los apóstatas, que lo único que buscan es su bienestar personal y tu dinero. Suelta a Jessica Jezabel, ella vino a confundir. Siguiendo con Martín Lutero y su confusa adoración, años más tarde estos fariseos protestantes, se dividieron también en miles de sectas y denominaciones de todo tipo. Hoy existen más de 10.000 de estos grupos, cada uno con una enseñanza diferente la una de la otra, doctrinas difíciles de aceptar por parte de los diversos bandos. Entre ellos existe contrapunteo, es decir, no están de acuerdo. ¿Acaso Yahuwah es Elohai de confusión, como para que se dividan en torno a él? ¿Acaso no es él, la unidad completa en Yahushua? Compárese Efesios 1, 9, 10. Entonces, ¿por qué se dividen tanto los hombres? ¿Quién es el Israel que tú conoces? No son 12 tribus, no son 12 las únicas puertas para entrar en la nueva Yahurusalayim. Compárese Revelación 21, 12, en la nueva Yahurusalayim no existe ninguna puerta 13, ni en las dos existentes, se menciona una puerta especial para la iglesia Jessica Jezabel, que alaba a un dios europeo llamado Jesús. ¿Será esa confusión doctrinal y adúltera, la que mantiene la división en el cristianismo pagano? Entonces si la iglesia supuestamente es la esposa de un dios griego llamado Jesús, ¿por qué hay tantas y tan diferentes denominaciones? ¿Será que Yahuwah tiene dos esposas? ¿No son 12 tribus en una unidad, llamada Israel? Dime la verdad de lo que realmente tú sabes, no lo que dicen los libros de enseñanzas falsas que abundan en este mundo apóstata. ¿Cuál de las miles de denominaciones fariseas cristianas incircuncisas va a ser arrebatada para irse con el Dios Jesús a la salvación, la tuya o la de los demás? Ya sé que tú no tienes respuesta toráticas a esta pregunta. Porque si me preguntas eso mismo a mí, yo sí te doy una respuesta clara y específica, es el pueblo de Israel. Revelación 21, 9, 13.
A estas alturas de tu vida y viendo los acontecimientos mundiales de los últimos días, la apostasía de la iglesia cristiana es la moda actual, y terminarán en el patio trasero de su templo, lamentándose por la perpetuidad, si se quedan en Moab, y no regresan a Israel. Revelación 11:2. Los cristianos están representados en las 5 vírgenes insensatas de Matthew 25:2-12. La iglesia cristiana está tan convencida que ellos son los únicos que tienen la verdad. Que no necesitan aceite de la Torá para su lámpara, pues ellos tienen suficiente aceite para cuando venga su esposo Jesús. Yahuda sabe y conoce la verdad, pero no la cumple, ni la dejan cumplir. Están tan convencidos de su verdad que se durmieron en su falsa doctrina. Pero cuando los Nazarín en medio de la noche, demos la voz de alarma, con el grito de la medianoche, anunciando la aparición del Melech. Yahuda y la iglesia, se están levantando para arreglar sus propias lámparas, desechando a los demás. La iglesia cristiana se va a dar cuenta que a su verdad, le faltó aceite, y correrán a la casa de Yahuda para que ésta le preste la verdad aceite, para su lámpara y poder entrar a la boda. Pero como la casa de Yahuda es una casa envidiosa, ellos no le van a suministrar lo poco que a ellos saben. Jessica Jezabel, los envían a la casa de Efraín, que tenemos suficiente verdad para dar, pero cuando ellas Jessica, Gentiles Iglesia reciban esta verdad, es demasiado tarde, entonces la puerta será cerrada. El segundo entonces. La iglesia cristiana rogará a Yahushua para que les deje entrar, pues muy tarde supieron la verdad. Aparece el tercer y último entonces. Entonces Yahushua ya les dijo. De cierto les digo, no les conozco. No sé de dónde son. Compárese Lucas 13:25. ¿Realmente crees que Yahushua va a preferir una iglesia pagana cristiana farisea, más que a su propio pueblo Israel? ¿Será que el pueblo de Yahushua va a enfrentar la tribulación, y que la iglesia va a desaparecer en un supuesto rapto, elaborado de las fábulas del cristianismo, que solo ellos creen que va a suceder? ¿Te gustaría saber la verdad? Si es así, sigue oyendo, pero por favor, no te enojes con esta verdad que vas a saber, pues lo que viene es bastante fuerte para los hermanitos cristianos, y tranquilo que a mí también me dio muy duro cuando lo supe, pero toda raba a Yahushua pude digerirlo. Les recomiendo mi libro titulado Sí, hay rapto. Saldrá a circulación próximamente, y allí lo que va a aprender, le va a reventar los argumentos que había aprendido en la iglesia Jezabel Jessica, adúltera. Empecemos diciendo que la fábula del rapto, solo es eso, una historieta más de ciencia ficción, un cuento más de los millones que Satanás ha creado, tratando de engañar a los neófitos a través de los secretos del latín de Roma y de las mitologías de Grecia. Son 2 idiomas impuros, paganos y confusos, con ellos le han hecho creer el cuento al mundo, que viene un Salvador únicamente a rescatar a una iglesia mentirosa, adúltera y pecadora. Realmente va a venir un Masías hebreo llamado Yahushua, y cuando eso suceda, los Roeim y líderes cristianos, tendrán que esconderse, porque van a pagar muy caro el daño que hicieron a la casa de Israel, porque así con esas historietas paganas, han confundido a muchos, entre esos, estaba yo. Recuerde siempre esto. Que Roma y la iglesia reformada, es la Jezabel Jessica actual, e hija también de Alá. Compárese Primero de Reyes 16:31. Existen 2 historietas, 2 versiones del cual nace la doctrina con relación al inesperado rapto de la iglesia cristiana, la una viene de Europa, y la otra de Norteamérica, este es el cuento de los europeos. En 1714, se escribió un libro titulado La venida del Mesías en exaltación y majestad. Publicado en 1816, por el Dr. Maitland, bibliotecario de la Iglesia Romana. Esta obra fue difundida en Inglaterra, de allí los misioneros ingleses la llevaron al Olam entero. Aparece la doctrina del rapto, la joya histórica, la medicina para el que le gusta vivir de esperanzas falsas, con 3 venidas del Masías. La segunda a buscar a su iglesia y la tercera con su pueblo. Qué curioso, toda esta historieta salió del cuento de Manuel Lacunza, un monje jesuita de la iglesia madre.
Este incircunciso era de origen chileno, que se hizo pasar por judío con el alias, o seudónimo Rabí Ibn Ezra, tratando con esta enseñanza de reunificar a los Yahudim con los católicos y los cristianos. 14 años después que apareciera esta historieta en Europa, es trasladada esa mentira al nuevo continente, en el famoso cuento reforzado de los americanos. Sin lugar a dudas este es uno de millones de engaños, y el más sucio de la historia dentro del cristianismo. El rapto de la iglesia cristiana. Esta es su historia. Nació este horror de una mujer llamada Margarita MacDonald, una mujer paranoica, quien dio inicio en Norteamérica a la doctrina llamada rapto, alrededor del año 1830. Según su cuento, esta apóstata recibió una visión celestial, para ella y demencial para los que sabemos la verdad. Yirmiyahu 30:7. La MacDonald se la contó a un tal John Darby, quien a su vez se encargó de compartir y popularizar la doctrina de un rapto antes de la Gran Tribulación. Un libro muy famoso que sostiene esta declaración, es El Gran Engaño del Rapto. Pero no es la única, existen decenas de escritos mucho antes de que la MacDonald naciera, de otros apóstatas que no llegaron a popularizar semejante atrocidad. Efraín el Siríaco dijo nada más y nada menos en el año 373 de la era común, lo siguiente: porque todos los santos y los elegidos de Dios serán reunidos, antes de la tribulación que ha de venir, y serán tomados por el Señor para que no vean la confusión que abrumará al mundo por los pecados de la humanidad. Pero el Sefer Torah dice otra cosa, y muy diferente. Veamos. Jeremías 9:25-26. Islam, gentiles. Yahuda y Israel. Si Yahushua no murió colgado en la estaca de ejecución por los pecados de Israel, entonces ¿cuál fue la razón de su muerte? Aquí el siríaco sí que falló con su rapto, y estas estupideces, que no tienen soporte escritural. Aquellos, como los adventistas del séptimo día y algunas facciones de los bautistas, para mencionar solo unos pocos, han llegado tan lejos, al punto de ofrecer recompensas a cualquiera que pueda presentar alguna evidencia del levantamiento de la iglesia apóstata antes de la gran tribulación, que hubiera sido sostenido por cualquier otra persona antes de la apóstata MacDonald. Lo que estos maniáticos no sabían era que ya había escritos como la venida del Mesías en exaltación y majestad. Así que tendrán que pagar no solo en la tierra, sino pagarán en el Olam Jabá por el engaño al mundo y a Israel. Así que el tiro, el dardo que lanzó nuevamente Satanás a Dimá, lo que hizo fue una destrucción total, confundió a los más ignorantes y débiles y faltos del Torah. Me gustaría a estas alturas, hacer algunas preguntas y por favor honestamente dame tu respuesta, no lo que dicen las doctrinas, sino lo que tú realmente crees. Primero. ¿Cuántas veces crees tú, que Hamashiach Yahushua viene, o ha de venir a la tierra? 1, 2, o 3. Creo que oí decir 2, y estás en lo correcto, sí. Son 2 veces, la primera ya vino como un corderito y fue triturado. Pero la segunda, vendrá como un león, como un justiciero, vendrá como Yahuwah, como el juez, a poner a sus enemigos por estrado de los pies de Yahushua. Así que aquí se acaba de caer por su propio peso el rapto. Si él solo viene 2 veces, la segunda venida es después del rapto y no antes. Segundo, el famoso rapto de la iglesia, ¿cuándo va a suceder? ¿Antes de la tribulación, o después de esta? Ya sé cuál fue tu respuesta, bueno la enseñé por años y hoy escucho a muchos decir la misma barbaridad. El rapto es antes de la tribulación, entonces. Si es antes de la tribulación, ya es la segunda vez que él viene. ¿Aparecerá nuevamente como corderito? No. Porque si viene como el león de la familia de Yahuda viene a juzgar, a destruir a sus enemigos, entonces, ¿qué pasa cuando se acaben los 7 años de la tribulación? ¿Aparecerá de nuevo? Eso sumarían 3 venidas y me dijiste muy clarito que solo venía 2 hay. Aquí tenemos un tremendo dilema. O te metieron gato por liebre, o te vendieron leche adulterada, veamos qué dice la Dabar. El rapto, la palabra rapto no existe en ninguna parte de ninguna Biblia, en ningún idioma, menos en el Sefer Torah, no existe en la Katuf, y mucho menos en el idioma hebreo. Veamos estas 2 versiones de la escritura. Primera Tesalónica 4:15-17.
Por lo cual decimos esto en palabras de Yahuwah, que nosotros quienes vivimos, que habremos quedado hasta la venida segunda de Yahushua, no precederemos a los que durmieron. Porque Yahushua mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con voz gadol y con el shofar de Yahuwah descenderá del Shamayim. Y los muertos en Hamasiach se levantarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos alcanzados juntamente con ellos en la atmósfera, para recibir a Yahushua en el aire, y así estaremos siempre con Yahushua. Primera Tesalónica 4, 16, 17. Porque Yahuwah ya mismo bajará del Shamayim con un grito vigoroso, con un llamado del Malach principal Gabriel, y con el shofar de Yahuwah. Aquellos que han muerto unidos en Yahushua serán los primeros en resucitar. La primera versión, nos dice que Yahushua va a venir. La segunda dice que él bajará, los mismo en distintas palabras, así que lo primero es que él, si viene, no que nos lleva, nosotros lo recibimos, no que nos vamos. En otras versiones dicen casi lo mismo. Vemos. Baje, vendrá o descenderá, claros ok. Primera Tesalónica 4, 16, 17. 17. Después nosotros los que hayamos quedado vivos, seremos levantados juntamente con ellos en las nubes, para encontrarnos con el mar ya en el aire. Por tanto siempre estaremos con Yahushua. Tenemos aquí dos versiones distintas, del libro de Tesalónica. La primera versión, nos dice que seremos alcanzados. La segunda versión, que seremos levantados. Pero, y aquí está el pero. Pero ninguna versión nos dice que seremos raptados a ninguna parte. Estas son las palabras usadas por algunas de las pobres traducciones de la Biblia, y en ninguna de ellas existe la palabra rapto. Veamos. Arrebatados, alcanzados, levantados, subiremos. Ojo con la segunda parte del verso, para salir al encuentro con él, claros. Aquí sí hay Jochma, mira hermano, estas son palabras directas de Yahuwah, así que, si a mí no me vas a creer, tienes que creer en su dabar, no en los dichos de mi boca. En este verso dice que hasta la segunda venida de Yahushua. Pues Yahushua mismo descenderá, quiere decir que él viene, y Israel va a recibirlo. Allí no dice que él va a llevar a una iglesia pagana, adúltera, e incircuncisa a ninguna parte, por el contrario, seremos levantados, pero para recibirlo, y vamos a encontrarlo a él en el aire, porque él viene, y nosotros vamos, no que nos vamos, sino que lo vamos a recibir. Para vivir juntamente con él para siempre, durante el Elef Shana, aquí en la tierra, no en ningún Shamayim, o en otra galaxia, ni él va a llevar a ninguna iglesia pagana, adúltera, e incircuncisa a presentarla ante Yahuwah Tsebaot, como muchos pastores fríamente predican estas mentiras, cuando nosotros los israelitas ya sabemos que él mismo es Yahuwah Elohai. Seher Yahu 14, 9. Yahuwah será Melech sobre toda la Aretz. En aquel Yom Yahuwah será uno, y uno su nombre. El Rav Shaul, quiso revelarles esta buena nueva a los israelitas, que vivían como goyim / gentiles comiendo cerdo y algarrobas, pero ellos no estaban preparados para oír semejante revelación, habiendo de ser maestros después de 2000 años de falsas enseñanzas, aún tienen necesidad de leche y no de alimento sólido, porque lo sólido es para los que han alcanzado la madurez. Hebreos 5, 12, 14. Así que no les revela nada y queda como un misterio. Igual está hoy la iglesia cristiana, ellos se quedaron bautizando en agua y en espíritu, se quedaron imponiendo las manos y tumbando a los insensatos para salvación de la iglesia y la llenura de dólares al pastor que más tumba gente. Se quedaron en la resurrección de los muertos y en el juicio eterno, y esos son rudimentos baratos. ¿Dónde está escrito? Hebreos 6, 2. Mi respeto a ti amado, pero rapto de la iglesia no existe, ni existirá nunca. Yahushua no se llevará a nadie para ninguna parte. Él viene a buscar a sus quebes de israelitas, presentándose como el novio, y el pueblo hebreo será su prometida, será una sola boda, no habrán muchas bodas, no son las bodas, es la boda en su propia azúcar, se casará con una novia sin arruga, y sin mancha.
Todos los yamim/días recibo correos, y cartas en casa, de diferentes partes del Olam, y diferentes personas que creen en diferentes cosas, unos me insultan, otros me preguntan, muchos cuestionan, otros no tienen la más mínima idea de lo planteado en este estudio. Los que están en contra no tienen con qué sustentar sus propios argumentos, porque para saber la verdad de la verdad, tenemos que desconectarnos del cristianismo, del catolicismo, del islam, del judaísmo mesiánico y caminar por las sendas antiguas de la casa de Efraín, a la luz del Torá hebrea restaurada, no como mesiánicos, pero sí como israelitas nazarenos volviendo atrás, haciendo aliyá, comenzando de cero, de lo contrario, no veremos nada. Jeremías 6:16. ¿Alguna vez te has preguntado, por qué los católicos, los cristianos, los judíos mesiánicos, los islámicos y los millones de analfabetos, los goyim, no saben esta verdad? ¿Saben por qué? Porque no tienen el más mínimo conocimiento del Sefer Torah, menos de la Ruach HaKodesh. Los maestros, los encargados de enseñarnos la verdad, nos metieron gato por liebre, las mentiras que has aprendido, son historietas baratas, que no tienen ni cabeza, ni cola, a menos que tú mismo me demuestre lo contrario, a la hora de la Catuf hebrea, si es así escríbame. natandisrael@yahoo.com. Jeremías 23:16. No escuchen las palabras de los profetas, que profetizan, los que alimentan con vanas kivá, hablan visiones de su propio corazón, no de la boca de Yahuwah. Veamos más. Estudie, escudriñe. Yasayahu 2:3. 11, 13, 14. Jeremías 31:6, 9, 31, 33. Ezequiel 6:5, 7. 36, 25, 27. Daniel 12:2. Matityahu 24, 21, 22. 21. Habrá gran tribulación, nunca antes vista, ni volverá a suceder. Por la promesa a Israel, se acortarán los días, de lo contrario, nadie será salvo. O sea, que estaremos en la tribulación. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Eres un escogido, o no? Matityahu 24, 37, 39. Sí que pega fuerte, será como barra igual, en los días de Noaj, igualito. Raptaron a Noaj, a su familia para ir al cielo, o la dejaron. Oseas 5:15. Andaré, volveré a mi Macom, hasta que reconozcan que han estado equivocados. Estas palabras directas de Yahushua HaMashiach, contradicen la doctrina del rapto. Matityahu 13:41. Yahushua enviará, a sus malachim, y recogerán a todos los impíos malignos. Juan 17:15. No te ruego que los saques del Olamase, sino que los guardes del maligno. La palabra usada es Olamase, que traduce esta era, o este Olam, no te ruego que los saques de esta era, o este Olam, así que con este solo verso, se cae la doctrina del rapto. Juan 17:15. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del demonio /Mahoma /Alá /maligno /la bestia /Satanás. Él los juzgará. Yahuwah Besem Yahushua. Muchos creyentes, aún pastores evangélicos, experimentan lo que los psicólogos llaman la crisis de identidad. En los últimos yamim/días, la iglesia cristiana y los mal llamados judíos mesiánicos, ambos términos anti-Torah, están pasando por una crisis de identidad, de hecho, es una crisis de autoidentidad, su crisis final. Según Oseas 5:15. Esa crisis de identidad es llamada su angustia, o en su tribulación, allí ellos lo van a buscar, porque la hora de la llegada del novio, se está acercando a pasos agigantados, el séptimo shofar está que suena, la voz que clama en medio del desierto, está anunciando la llegada del futuro esposo. Los que creen que son sus verdadera novia aún no se han podido autoidentificar, pues ellas, iglesia, están enamoradas de otro Dios con título como Jehová, Jesús. Es que, Jesucristo no existe, se han enamorado de un Dios equivocado, y los otros, judíos mesiánicos, de Hasem, que ni siquiera él, las conoce. Oseas 2:16.
Revelación 21, 9, 12. Porque ellos no se han dado cuenta que solo son 2 casas, con 12 tribus y una puerta por cada una de esas 12 tribus hebreas. Creo que he tocado infinidad de veces este punto, y no sé por qué no entienden esta verdad tan clara. ¿Por qué te cuesta tanto trabajo aceptar esta verdad? Hay tantas denominaciones en el planeta, todas creadas por manos de hombres incircuncisos, Islam / Jezabel, y pensar que ninguna de ellas tiene la verdad. Cada yom que amanece, el hombre inventa una nueva religión, una nueva secta, con el único propósito de separar a Israel, el pueblo elegido de su creador Yahuwah, separándolo de la verdad acerca de él. Entre la nación sea más pobre, la ignorancia es mayor. Desde el año 332 de la era común oficialmente y hasta el día de hoy, nuestros padres fueron poco a poco mutilando el verdadero nombre de Yahuwah, dejando que lo sustituyera una deidad pagana, Baal, Alá, Mahoma, Buda, Jehová, Jesús, o simplemente la palabra Hashem, que hoy gobierna más de la mitad de la población del Olam. Es la razón que nuestros antepasados convirtieron su razón en una verdad. El Sefer Torah nos muestra que estamos perdiendo el tiempo en discusiones, pleitos, contiendas y divisiones, cuando Satanás está unificando al Islam. Todos aseguran tener la verdad, la Santa Madre Iglesia Católica Apostólica y Romana, creen que tiene la verdad, otros dicen que los adventistas, otro tanto que los testigos de Jehová, los pentecostés, los bautistas, los cristianos, los mesiánicos, y 42.000 denominaciones más que existen. Lastimosamente ningún grupo de estos sabe realmente dónde están parados, su confusión es absoluta. Podemos llegar a ser verdaderos israelitas creyentes, si aprendemos a ver, como una mentira permanente. Yahuwah es incuestionable, esto sí tiene sentido, es así de sencillo y así de fácil. Me he preguntado metafóricamente hablando, que si todas estas religiones atendiendo a su llamado, como lo creen ellos y por supuesto con la plena seguridad de que ellas tienen la verdad hasta son capaces de morir por su verdad. Entonces, ¿por qué ninguno de ellos tiene la capacidad de unificarse entre sí? Confundiendo de paso al mundo, aduciendo ser la esposa adúltera, la elegida y la santa, que se define como detestable. ¿Por qué cada uno de ellos grita en sus púlpitos, en los cultos de los domingos nosotros somos la esposa del Cordero Jesús, y con esa mentira tratan de persuadir y contaminar a los ignorantes, mostrándonos de paso que tienen su identidad muy equivocada? Porque este es el resultado de la falta de una verdadera autoidentidad. La Iglesia está en un inminente proceso de división, hay crisis doctrinal, crisis de identidad, crisis de convencimiento real, que al final los está llevando a una extrema polarización a nivel mundial. Es necesario entender el origen de esa división y extrema polarización, la etapa en que marca esa división. Reaparece en 1996. Pero al no entender este lenguaje, la Iglesia peca por su ignorancia. Hosea 4, 6. Sí, por su ignorancia al reemplazar los términos Torah igual Ruach, y al mismo Yahuwah por supuesto el tribunal de Yahushua. Esta es la razón que todos seremos llevados, ante el tribunal del mismísimo Yahushua. Hay denuncias en todas las naciones, en contra de sacerdotes católicos, rabinos, clérigos y pastores pedófilos, falsos maestros, falsos profetas, falsos representantes, falsas doctrinas, falsa religión, sectas demenciales que están lejos de la verdad. Compárese Matityahu 24, 11, 23, 26. Algunos de ellos usan los púlpitos, en sus cultos dominicales para cometer sus fechorías. Lamentablemente existen pastores evangélicos, ministros, líderes, maestros y hasta rabinos, que se supone nos guían a la verdad, se han convertido en violadores sexuales de inocentes. El protector se transformó hoy en una verdadera amenaza para su propia congregación especial, y cuando a estos se les confronta, naturalmente lo niegan todo, seres que no le temen a nada. Son bestias sexuales, que no les importa sino satisfacer su carne pecaminosa y podrida. La internet es su escondite, y el púlpito su amparo. Algunos de ellos afortunadamente están en las cárceles, aunque no todos, y otros siguen predicando mentiras y violando a la vez las leyes humanas y la instrucción majestuosa de Yahuwah.
Estos apóstatas son mafias escondidas detrás de las cortinas de una religión, que en el fondo son sectas demoníacas, autorizadas por los gobiernos donde ellos residen. Estos son los que han confundido y pervertido al pueblo hebreo, por eso gritamos cada vez que podamos: Shema Yisrael, escucha y obedece. Este estudio pretende desenmascarar la falsedad y la mentira, pero no soy yo solamente, somos muchos, ya nos estamos dando cuenta de este fenómeno. Soy un varón que le gustan las estadísticas, no para jactarme de ellas, sino para aprender a balancear las cosas. En pleno siglo XXI, en el planeta Tierra existen 950 millones de seres humanos que pasan hambre diariamente. Esto nos da a entender que la abundancia material está muy mal repartida, que la balanza solo se mueve para un solo lado, así que aquí hay un terrible problema, y el problema crece a pasos agigantados, cuando encontramos en la escena política, social y religiosa de esta nación de Estados Unidos, a una iglesia en crisis, que se ha dedicado a llenarse de millones de dólares, para poder mantener como a millonarios, a un puñado de incircuncisos, que se hacen llamar apóstoles, pastores, o líderes, predicando a nombre de Jesús, un evangelio barato, sucio, y satánico. Manipulan al diablo disfrazándolo de Espíritu Santo, en apariciones sobrenaturales de una TLC, llenos de gritos, borracheras, aullidos, vómitos, revueltas, y cosas por el estilo, olvidándose del hambre mundial, que socava cada Yomelolam entero. Quieren tapar su propio pecado llevándole al mundo hambriento muñequitas y carritos de papel, para inyectarles un evangelio barato, insípido, y confuso, cuando el Olam se está hundiendo en su propio estiércol en la escasez, la necesidad, y el hambre de Torah, y están muertos. Primera Timoteo 6, 9, 10. Pero los que anhelan ser ricos caen en tentación y en una trampa, y en muchas lujurias insensatas y dañinas, las cuales hunden a los hombres en la destrucción y la perdición. Por cuanto el amor al dinero es la raíz de toda maldad. Por lo cual muchos han añorado, y han desviado de la emuná y se han traspasado a sí mismo mediante muchas aflicciones. Todos ellos, uno por uno tendrán que presentarse delante del tribunal personal de Yahushua a entregar las cuentas claras. Personalmente tendría que escribir muchos libros para mostrar la emet de estos manipuladores, pero este estudio no fue creado para desenmascararlos por ahora a ellos, sino a los otros, a la imagen islámica. Aunque son 6.000 sectas con nombres sofisticados, que predican de Jesús crucificado, también en el nombre de Jehová, de Cristo resucitado, y en esos nombres han destruido a familias completas, con sus mentiras. Otros hacen milagros en reuniones anunciando la caída de Espíritu Santo, que ellos manipulan a su antojo, y los neófitos que caen suman millones y ellos mismos se hacen pasar por los creadores del universo, pero a estos evita, huya de estos bandidos, lo único que vienen es a robar, matar y destruir. Sé que aquí más de uno quiere colgarme, pero ¿qué puedo hacer? Esta es la verdad, y déjeme terminar con una analogía. Las palabras judaísmo, mesianismo, cristianismo, catolicismo, mesiánico, cristiano, católico, es lo mismo y no aparecen en ninguna parte de la escritura, así que esos inventos tienden a desaparecer. Shalom Aleichem.